Ayin Punchao, chicos. Hoy día vamos a trabajar razonamiento verbal. Vamos a escribir un texto sobre la igualdad de oportunidades de las mujeres y los hombres. Nuestra meta va a ser escribir un texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres para compartirlos con familiares, compañeros, compañeras y también con las profesoras. Antes de empezar nuestra actividad, vamos a leer un poco sobre el rol de la mujer en la actualidad. Así que ponle pausa y lee este texto que te va a ayudar después para poder realizar el tuyo. Recuerda leer y releer el texto. Continúa con tu lectura. Ponle pausa al video. ¿Recuerdas a Alex, el personaje principal de la historieta? Lee atentamente lo que te quiere decir. Hola amigas y amigos, decidí compartir con ustedes mi texto de opinión sobre el rol de la mujer en la actualidad antes de presentarlo a mi profesora. Espero que me puedan dar ideas para mejorar. Apreciaré mucho sus aportes. También les comparto las fuentes de información que me ayudaron a escribir. Vamos, las y los invito a leerlo. Tu propósito de lectura. ¿Por qué vas a leer el texto de opinión de Alex? Observa el texto de opinión de Alex. ¿Qué tiene? Miss, tiene lo de su entrevista. Miss, tiene el texto. Muy bien. Tenemos ahí la entrevista y un texto de que él se está valiendo. ¿Qué más observamos en el texto? Miss, el título. Muy bien, el título. Ideas del tema que se opinará Miss. Muy bien. Las ideas del tema que se va a tratar. Eso lo estamos viendo en un párrafo, ¿verdad? Siguiente. Razones que apoyan el tema de opinión. ¿Y estas razones de dónde las saca? ¿Ves esas flechitas? ¿De dónde? Miss, del texto. Del texto y también de su entrevista. Muy bien, él está colocando ahí la opinión de alguien. Se está apoyando en la conversación que ha tenido con sus tíos y también en la información del texto. ¿Te acuerdas que en una ocasión en el plan lector leímos un texto que era argumentativo? ¿Se acuerda? Que estaba indicando sus razones por qué no estaba de acuerdo con el editor del periódico. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Sí, Miss, muy bien. Entonces, casi parecido es. Él está dando sus razones, su opinión, pero en base a el texto y a la entrevista que ha tenido con sus tíos. Ahora, después está el resumen de la idea que se difunde y el autor. Si te has dado cuenta, entonces, un texto de opinión tiene estas partes, que es el título, las ideas del tema que se va a opinar, las razones que se apoyan, ¿ya? Que se apoyan en información, como hemos visto, y el resumen de las ideas que se defiende, porque está defendiendo una idea, y el autor. Ahora que ya sabemos las partes de un texto de opinión, vamos a leer el trabajo que ha realizado Alex. Fíjate bien en cada párrafo de qué información se ha valido para colocarla, ¿ya? Así que ponle pausa y lee con mucha atención el texto que ha hecho Alex porque después vamos a contestar unas preguntas. Ponle pausa al video y continúa tu lectura. Recuerda que si no entiendes puedes volver a iniciar el texto hasta poder comprenderlo bien. El texto que acabas de leer es un texto de opinión, ¿sí? ¿Te acuerdas que vimos la vez pasada en el plan lector, como ya te mencioné, un texto argumentativo? Defendía sus ideas. Bien. Ahora, el texto de opinión sirve para expresar ideas, para expresar pensamientos o el sentir de una persona respecto a un tema, situación o hecho y que desea dar a conocer a otros. Además, tiene enlaces textuales. Los enlaces, ¿te acuerdas que vimos los enlaces? Bien,
tiene enlaces textuales, por ejemplo, de modo que, de manera que, etc. Responde las siguientes preguntas. Si es necesario, vuelves al texto, recuerda, siempre tengo que volver al texto para saber. Entonces, ¿para qué crees que Alex escribió este texto? ¿Para qué crees? Completa. ¿De qué trata el texto? ¿De qué tema está hablando? ¿Qué enlaces textuales identificaste en el texto? Los enlaces textuales, recuerden enlaces, de modo que, por consiguiente, ¿qué más has encontrado? Busquemos en el texto, regresemos al texto. ¿En qué fuente se apoyó para escribir el texto? ¿De qué fuente se apoyó? ¿De qué se valió? ¿Qué lo respaldó? Recuerda que la semana pasada, al igual que Alex, tú realizaste una entrevista sobre el rol de los niños y las niñas en el hogar. También cuentas con fichas de información que la acabamos de leer, que es de la mujer de la actualidad, aparte de otras fichas que hemos leído tanto en personal social como también en comunicación. Así que tienes bastante información sobre esto. Estas son fuentes de información que te ayudarán a escribir tu texto de opinión. Ahora que leíste el texto de opinión, te habrás dado cuenta de sus características, o sea, sus partes. Esto te permitirá tener una idea más clara al momento de escribir tu texto sobre la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres. Vas a empezar con tu planificación. Anota tu propósito, que es lo principal. ¿Para qué vas a escribir el texto? Recuerda siempre que tu propósito es según tu meta. ¿Qué cosa vas a hacer? Y tú lo que vas a hacer es escribir sobre la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres. Para esto también vas a tener en cuenta tus trabajos realizados durante estas semanas. Por ejemplo, revisa tus fichas informativas, revisa tu entrevista, ¿no? Y vas a poder ayudarte con eso para hacer tu trabajo. Organiza la elaboración de tu texto de opinión. Guíate de las siguientes preguntas. En tu ficha vas a copiar la siguiente primera pregunta. ¿Con qué fuentes informativas cuento para escribir mi texto? A ver, copia la pregunta. Y vas a colocar con qué fuentes. A ver, recuerda, todas las fuentes son los textos que hemos leído de las diferentes áreas. ¿Con qué información cuentas? ¿Qué información necesito relacionar para elaborar mi opinión? ¿Qué información? ¿Qué información de la que has leído, de lo que hemos leído durante estas semanas, puedes relacionar para que fundamente tu opinión, la opinión que tienes? ¿En qué orden escribiré mi texto? ¿Qué irá primero? ¿Qué información irá? ¿Qué opinión que tengo irá primera? ¿Cuál segundo? ¿Quiénes leerán mi texto? ¿Quiénes van a leer mi texto? Según eso tengo que, recuerden, según a quien escriben, utilizan el lenguaje. Listo, entonces llegó el momento de escribir, pero para esto tienes que tener en cuenta ciertas recomendaciones. Anota el título de acuerdo al tema que vas a escribir. Considera cómo organizarás tu texto. Recuerda, presenta el tema del que opinarás de manera clara y breve. ¿Qué tema vas a hacer? En este caso ya lo sabemos, ¿verdad? Representa las razones por las que apoyas tu opinión, las razones con las que apoyas tu opinión. Si tú tienes una opinión, busca en los textos dónde, en qué parte del texto te pueden ayudar a fundamentar tu opinión. Revisa tu texto y realiza las mejoras necesarias. Recuerda que siempre cuando creamos un texto, primero planificamos, luego hacemos nuestro primer volador, luego realizamos la revisión, la corrección y al último nuestra versión final, que obviamente tienes que tener en cuenta ahí las mayúsculas, los signos de puntuación y todo en tu versión final tiene que estar ok. Entonces, vamos a empezar.
Inicia la escritura de tu texto de opinión. Apóyate en los pasos desarrollados por Alex, que ya te explicó, las fuentes de información que tienes, con las que cuentas, y subraya las ideas que te pueden ser útiles para dar tu opinión. Finalmente, recuerda escribir un resumen de las ideas este, que defiendes, de las ideas que defiendes, usando un lenguaje sencillo y claro. Ahora sí, entonces vas a seguir todos los pasos que te ha dicho Alex. Mira, acá tenemos el borrador, nuestro primer borrador. Para eso ya planificaste y ya viste más o menos qué es lo que vas a escribir, cuál es la información que tienes que apoya tu opinión. ¿Sí? Ya lo subrayaste y todo. Entonces, después de eso vas a hacer el título, las ideas, la idea del tema que se va a opinar, las razones que apoyan tu tema de opinión, ¿sí? Por eso tienes la información. Te vas a basar de la información que tienes para poder plasmar tu opinión. Y el resumen de la idea que defiendes. Luego colocas tu nombre porque tú eres la autora de este escrito o autor. Recuerden que cuando hago mi primer borrador tengo que pasar después por la revisada. Tengo que revisarlo. Entonces pide a un familiar que te apoye en revisar tu texto según estos criterios. Son 5 criterios que tienes que tener en cuenta. Así que ponle pausa y lee con atención los criterios que vas a tener en cuenta para elaborar tu trabajo. Luego vas a revisar tu borrador, responder a las siguientes preguntas. ¿Qué debo hacer para mejorar mi texto de opinión? A ver, ¿en qué fallaste si te han dicho qué debo hacer? ¿En qué partes del texto debo centrarme más? Utiliza los criterios de la tabla, ¿ya? Para mejorarlo. Recuerda también que puedes pedir ayuda a un familiar. Y puedes tachar o hacer marcas, borrar palabras o frases de un texto para después mejorar. Después vas a editar tu texto, o sea, vas a iniciar la reescritura, tu versión final. Hazlo con calma y con mucha paciencia, redondea tu letrita, verifica tu ortografía, tú puedes hacerlo bien, yo sé que sí puedes, para que tu texto sea más llamativo y que de repente llame más la atención, puedes agregarle dibujos, imágenes si tú quieres. Finalmente, lee nuevamente tu texto y asegúrate de lo que has escrito se refiere siempre a lo mismo, es decir, la idea que tú estás defendiendo y las razones de tu opinión. Ahora invita a tus familiares y comparte con ellos tu trabajo. Léelo con pronunciación adecuada para que te entiendan. Después de esto vas a reflexionar sobre los aprendizajes que has tenido. Recuerda tu meta de aprendizaje, que era escribir un texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, para compartirlo con tus familiares, con tus compañeros y con los profesores. Ahora también responde las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció más interesante de la actividad? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Cómo las superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Lograste realizar el texto? ¿Cómo lo hiciste? Después de esto, puedes realizar este cuadrito. Reflexionar sobre tus aprendizajes. Bien chicos, entonces sacamos el cuaderno, colocamos la fecha, el título y realizas tu actividad. Sé que lo vas a hacer muy bien. Recuerda cada paso para poder elaborar esto y sobre todo la información con la que cuentas. Después vas a copiar en tu cuaderno este concepto sobre un texto de opinión y sus partes. Bien chicos, buen fin de semana. Pajarinca.